Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señora Vicepresidenta de la República, Presidenta del Senado, Beatriz Argimón, autoridades nacionales, legisladores, integrantes del Consejo Causa Armenia, arzobispo, sean ustedes bienvenidos. Quiero comenzar agradeciéndole al Consejo Causa Armenia de Uruguay por organizar una vez más este evento en el Parlamento Nacional, institución que es símbolo de la democracia, de la República y de la libertad de todos los uruguayos. Nuestra presencia es prueba fiel del hecho que el Estado uruguayo y sus líderes políticos sienten un fuerte sentido de compromiso por aceptar el pasado de manera honesta y adecuada. Estamos conmemorando el 108 aniversario de un hecho histórico repudiable, donde cientos de miles de armenios fueron víctimas de asesinato planificado y sistemático. Uno de los capítulos más oscuros y avergonzantes de la historia de la humanidad. Niños, mujeres y hombres abandonados en la estepa y el desierto, sin hogar, sin comida, perseguidos y violentados hasta su muerte, solo por una razón, solo por una única razón, solo por ser armenios. Nada de estos hechos se puede catalogar de improvisados. Primero el secuestro, la deportación, el asesinato de líderes políticos, intelectuales y eclesiásticos, seguido por miles y miles de reclutas en el ejército que en los hechos literales tuvieron que cavar su propia tumba. Luego sucedieron las deportaciones masivas de armenios civiles hacia los desiertos de Siria y la Mesopotamia, donde la mayoría eran ancianos, mujeres y niños. Torturas extremas, violaciones y un camino que los condujo, sin duda, a la muerte. Una época del siglo XX donde esos crímenes sucedían a la sombra de otras guerras y las mismas terminaban legitimando los hechos barbáricos. Así sucedió con la Primera Guerra Mundial y continuó con otros hechos en el devenir del siglo XX. Pero lamentablemente no puedo remitirme solo y específicamente a lo que nos convoca, los 108 años de una barbarie, ya que no seríamos honestos intelectualmente si no hacemos referencia a los conflictos que hoy en día están provocando un resurgimiento del miedo en todos los armenios. La tensión por Nagorno-Karabaj, el bloqueo del corredor Lachin, en estos últimos meses ha provocado escasez de alimentos y medicinas y también falta de energía para más de 100.000 personas, una situación que se puede catalogar de catastrófica a nivel humanitario. Es nuestro mayor deseo que las divergencias fundamentales vayan desapareciendo y que el proyecto de paz prospere pronto. El común denominador de todos estos hechos son las víctimas, las personas que han perdido la vida, los que han sufrido o sufren daño o el menoscabo de sus derechos. Sin duda, a ellas nos debemos. Recordamos a las víctimas para que las mismas y sus destinos no sean olvidados. Recordamos a las víctimas para que vuelvan a tener voz, para que su historia se cuente. También recordamos a las víctimas por nuestro propio interés. Debemos preservar nuestra humanidad, dándole la voz a los vencidos y a los desaparecidos. No debemos ser omisos en mencionar responsabilidades, por la sencilla razón que no hay víctima sin perpetradores. Ellos, quienes gobernaron el Imperio Otomano, como todos los que cometen y cometían un asesinato masivo motivado por la raza, la etnia o la religión, estaban convencidos, hasta el fanatismo, que era una acción correcta. Hacer esta mención no significa que estemos condenando a ninguna persona viva. Los perpetradores de este crimen que hoy recordamos ya no están con nosotros. Sus hijos y los hijos de sus hijos no pueden ser declarados culpables. Sin embargo, los descendientes de las víctimas, todo el pueblo armenio, tiene derecho a que los hechos históricos, la culpabilidad histórica, sean reconocidas como tales. Entendemos que nadie debe temerle a la verdad. No puede haber reconciliación sin la verdad. Debemos aprender de la historia y trabajar juntos para asegurar que los crímenes de lesa humanidad
no se repitan. La evolución, el progreso y un mejor futuro para nuestras sociedades que comparten este mundo único está y estará basado en la confianza, la comprensión y la unión de todos los seres humanos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en un nuevo acto de conmemoración del genocidio armenio. Es un enorme gusto para nuestra institución poder volver a encontrarnos para conmemorar esta fecha tan especial en esta Casa de la Democracia que supo respaldar al pueblo armenio en tantas ocasiones, inaugurando esta tradición en 1965, cuando marcó el ejemplo al convertirse en el primer parlamento del mundo en reconocer el genocidio armenio. Queremos reconocer y agradecer la presencia en este acto del señor presidente y de la señora vicepresidenta de la República, con quienes compartimos y con quienes nos une una historia compartida de solidaridad y compromiso con la causa armenia. También al presidente de la Cámara de Representantes, con quien una vez más, como desde hace 22 años, tenemos el orgullo de organizar esta conmemoración. Y también, por supuesto, a ministros, legisladores, representantes diplomáticos, dignatarios religiosos y autoridades de las instituciones comunitarias. Nos encontramos hoy aquí porque hace 108 años, también un 24 de abril, pero de 1915, el Imperio Otomano comenzó a implementar el plan de exterminio que, continuado por la República de Turquía, culminó en el asesinato de 1,5 millones de sus ciudadanos armenios. Más de un siglo después, la lucha del pueblo armenio continúa por justicia, memoria y reparación, y contra la impunidad y la política negacionista de un Estado que, lejos de reconocer su responsabilidad en la ejecución del genocidio, hoy lo reivindica. Nos encontramos aquí porque distintos acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos años y que incluso están sucediendo ahora mismo, mientras pronuncio este discurso, evidencian que ese plan iniciado hace más de un siglo todavía sigue vigente. La agresión militar a gran escala, emprendida de manera conjunta por Turquía y Azerbaiyán durante 2020 contra las repúblicas de Armenia y Artsaj, Nagorno-Karabaj, muestra las intenciones de continuar el plan de vaciamiento de los territorios ancestralmente armenios de su población original. En 44 días, esa guerra de agresión devastó Artsaj, destrozó su patrimonio cultural milenario, dejó miles de jóvenes muertos y obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. En realidad, la agresión se extendió más allá de esos 44 días, porque desde entonces Azerbaiyán incumple sistemáticamente el acuerdo de cese de fuego alcanzado a fines de 2020 y ha ejecutado diversos ataques a poblados de Artsaj en los que han muerto soldados y civiles. A esto se suma la invasión de más de 150 kilómetros cuadrados ubicados dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de la República de Armenia y las amenazas de profundizar la invasión ocupando todo el sur del país. La conmemoración de este año está marcada por el bloqueo que Azerbaiyán impuso el pasado 12 de diciembre con la ayuda de Turquía al único corredor que conecta a la población de Artsaj con el exterior a través de Armenia. Desde entonces, 120.000 personas son mantenidas bajo asedio y sin posibilidad de recibir alimentos, medicinas y otros bienes básicos. Además, las autoridades azerbaiyanas cortaron el suministro de gas natural durante el invierno y dañaron la principal red que suministra electricidad desde Armenia. Todo esto provocó una crisis humanitaria que se agrava a cada día y que solo podemos interpretar como una continuación de la política de exterminio y limpieza étnica de los armenios en Artsaj que lleva adelante Azerbaiyán. No es algo que intenten ocultar. Sin ir más lejos, la semana pasada, a pocos días de esta fecha tan especial para los armenios, el presidente de Azerbaiyán parafraseó a los genocidas turco-otomanos de 1915 al decir en una entrevista que los 120.000 armenios de Artsaj que se encuentran asediados tienen que buscar otro lugar para vivir, si no quieren estar sometidos al régimen de Bakú. En estos 4 meses,
Distintos organismos internacionales se han pronunciado contra el bloqueo y han exigido a Azerbaiyán la reapertura del corredor. Como comentaba antes en su mensaje Yeguille Kirakosian, el más destacado es el veredicto vinculante que emitió el 22 de febrero la Corte Internacional de Justicia, en el que determinó que Azerbaiyán debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la libre circulación de personas, vehículos y carga a lo largo del corredor y en ambas direcciones. Sin embargo, incumpliendo con esta decisión y en violación a sus compromisos internacionales, Azerbaiyán no solo mantiene el bloqueo genocida, sino que ayer mismo redobló la apuesta y estableció un puesto de control en el corredor, confiado en la parálisis de la comunidad internacional y su impotencia para hacer cumplir los veredictos del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. Hay que ser claros. Estamos en la antesala de un nuevo genocidio contra los armenios de Artsaj. El Instituto Lemkin para la Prevención de Genocidio, que lleva el nombre del jurista que acuñó el término genocidio, ya lo alertaba en enero, en una declaración en la que aseguró que el bloqueo tiene como objetivo debilitar a los armenios de Artsaj a través de amenazas genocidas, incluidas las amenazas de inanición, exposición y violencia por motivos étnicos. En ese mismo texto, que fue publicado hace ya 3 meses, la organización decía que Azerbaiyán y su aliado Turquía deben ser sancionados y aislados, y agregaba que si las acciones de Bakú quedan impunes, como hasta ahora, el mundo pronto se enfrentará a un recrudecimiento de la violencia física y a un nuevo genocidio contra los armenios. Para evitar que esto pase, es imprescindible que la comunidad internacional adopte medidas concretas, como el establecimiento de sanciones, el envío de ayuda humanitaria por vía aérea y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. En momentos en que la xenofobia anti-armenia y el negacionismo del genocidio armenio recrudecen en el mundo, al igual que sucede con el antisemitismo y otras formas de incitación al odio, es imprescindible que aseguremos el clima de convivencia y tolerancia que ha hecho del Uruguay la tierra prometida de miles de perseguidos y sobrevivientes. Hace un año tuvimos el lamentable ejemplo de que el negacionismo goza de buena salud, cuando mediante un gesto se pretendió importar al Uruguay un discurso de odio totalmente ajeno a nuestra sociedad y a sus tradiciones. El mundo camina, no sin obstáculos y vaivenes, en la dirección de penalizar el negacionismo de los genocidios. Este Parlamento tiene a su consideración el proyecto presentado por el diputado Conrado Rodríguez, que recién lo mencionaba, junto a legisladores de todos los partidos políticos, que considera el negacionismo de estos crímenes atroces un acto de incitación al odio, delito ya tipificado en nuestro Código Penal. Se trata, a nuestro juicio, de un proyecto de ley bueno y necesario que brinda la debida protección a las víctimas y establece las garantías para que nadie vea afectado su derecho a la libre expresión. Confiamos en que su aprobación sea un aporte más en la dirección de construir una sociedad más tolerante y abierta. Hoy, en esta sala, y ante la mirada atenta de autoridades nacionales y legisladores, queremos transmitirles que la situación que enfrenta el pueblo armenio es aún más crítica que hace un año. Por la magnitud de las fuerzas que amenazan su existencia y porque un conflicto bélico en Europa impide a la comunidad internacional actuar de forma concertada y decidida en favor del derecho internacional. Un escenario peligrosamente similar al de 1915. Para evitar que se repita la historia, precisamos, pero sobre todo confiamos profundamente en Uruguay, en su larga tradición de apoyo, compromiso y solidaridad con el pueblo armenio. Confiamos en su capacidad demostrada para combatir a los negacionistas y a quienes intentan importar el odio. Confiamos en su rol pionero para ubicarse a la vanguardia de la condena a las agresiones que sufren a diario Armenia y Artsaj. Confiamos en la solidaridad de su pueblo y en la receptividad de sus representantes democráticos. Ningún país del mundo cuenta con la legitimidad que ostenta Uruguay para encarnar ese papel tan necesario en este momento. El pueblo armenio, en Armenia, en Artsaj y en la diáspora, no se equivoca
cuando deposita aquí muchas de sus esperanzas. Muchas gracias.